Hoy comenzaremos un nuevo tema que nos deja a puertas de iniciar el proceso de desarrollo. Es la fertilización, la singamia entre los gametos. Veamos. La fertilización es un proceso por el cual un huevo es activado por un espermatozoide recibiendo el material hereditario que éste le aporta e iniciando el desarrollo de un nuevo individuo. Es decir, que une los procesos de sexo y reproducción propios de la reproducción sexual. La fusión de los gametos se llama singamia y permite la restitución de la diploidía y la mezcla de los genomas paternos y maternos. La activación del huevo es un proceso fundamental para iniciar el desarrollo que dará lugar a un nuevo organismo, es decir, la reproducción. La primera parte del proceso es ver cómo es que los dos gametos entran en contacto, se encuentran. El encuentro de los gametos es azaroso en organismos de fertilización externa, aunque ayudado por la sincronización en tiempo y lugar de expulsión de los gametos. En animales con fertilización interna es menos complejo porque el tiempo y el lugar se solapan, pero aún deben superarse varias barreras para que los dos gametos se encuentren finalmente. Veamos. Hay adaptaciones morfológicas que promueven el encuentro de los gametos y para la selección del esperma. Por ejemplo, durante la cópula hay contracción refleja de la musculatura del epidídimo y conducto deferente que emite el fluido seminal y del oviducto que lo recibe. Asimismo, el ovocito y el tracto reproductivo femenino orientan al esperma hacia el lugar de la fertilización por secreción de sustancias particulares para este movimiento orientando. Igualmente hay un proceso muy importante que capacita al esperma una vez entra al oviducto para que pueda no solo encontrar a la célula huevo, sino también hacer singamia con ella. Pero también, por otro lado, hay selección del esperma. Así, por ejemplo, durante el viaje entre la vagina y el sitio de la fertilización, que usualmente es en el infundíbulo del oviducto, el semen puede diluirse en las secreciones oviductales y mucho esperma se pierde por dilución. Y también queda atrapado en las barreras anatómicas oviductales, entre las vellosidades del epitelio oviductal, por ejemplo. Esto constituye un tipo de selección y supone que los espermatozoides que alcanzan su objetivo serían los más vigorosos y resistentes. Para estar listo para la fertilización en las especies de fertilización interna, los espermatozoides deben primero estar maduros, es decir, procesos que ocurren en el tracto reproductivo masculino y se inician desde la misma espermiogénesis, y luego capacitarse en el tracto reproductivo femenino. Así entonces, volvamos a la espermatogénesis y veamos qué debe pasar al espermatozoide para estar listo para la fertilización. Durante la espermiogénesis o diferenciación celular de la espermátide, que ya es haploide, el núcleo debe ser compactado mediante la hipercondensación del DNA. Esto silencia transcripcionalmente al DNA y simultáneamente reprograma su información, es decir, se eliminan las moléculas epigenéticas. Otros cambios surgen durante el paso del esperma en el epidídimo en el proceso de maduración. Veamos el proceso de hipercondensación primero. Durante la espermiogénesis empieza la maduración del espermatozoide. Uno de los cambios importantes es el aumento de la compactación del DNA a nivel nuclear. Sí, a nivel del núcleo hay un reemplazo de las típicas nucleohistonas por una nucleoproteína rica en arginina cisteína que forman puentes sulfuro-sulfuro, que permiten así una mayor condensación cromatínica. Estas proteínas se llaman protaminas. Estas protaminas permiten entonces la hipercondensación de la cromatina alcanzándose el mayor nivel de condensación que el cromosomas. La sustitución de las histonas por protaminas y posterior degradación de las histonas ocurre durante la espermiogénesis y es controlada genéticamente. En este momento también está ocurriendo la reprogramación del material genético y todo esto es controlado también genéticamente. Como resultado final, el 95% del DNA es hiperempaquetado en protaminas y solo un 5% permanece con histonas. Acá podemos ver el nivel de empaquetamiento que en el espermatozoide es conocido como toroides, cada unidad de empaquetamiento.
y es el mayor nivel de condensación cromatínico conocido en la naturaleza. Recordemos que la función es empaquetar el DNA, que en este momento debe ser transportado, es decir, en el menor de los volúmenes posibles. Simultáneamente y mientras se produce el acrosoma, la enzima que condensa todas las enzimas acrosomales se denomina acrosina, pero es producida en un estado inactivo o proacrosina, porque se le adhiere un factor incapacitante que le impide momentáneamente fertilizar debido a la inactivación de las enzimas. Recuerden la fase del capuchón. Una vez se da la espermiación, el esperma pasa por los conductos y recibe fluidos tanto de los conductos como de las glándulas asociadas al epididimo y ducto deferente. Ahí ocurren otros procesos de maduración. A nivel de la superficie del esperma hay cambios en la membrana plasmática por recubrimiento con glucoproteínas segregadas a nivel de los conductos. Estas glucoproteínas impiden que el esperma sea reconocido por la hembra como una célula extraña. También estabilizan la membrana plasmática del esperma. El cambio de lípidos que ocurre para disminuir la fluidez de la membrana y evitar una fusión prematura solo ocurre en la membrana supraacrosomal, de manera que el resto de la membrana plasmática del esperma se mantiene como la de una célula cualquiera. Por otro lado, a la espermiación, el esperma no puede moverse. Durante el paso por los conductos y el fluido seminal es nutrido y activado, pero no se mueve por sí solo gracias a proteínas inmovilinas que se lo impiden. Solo puede moverse cuando ya entre en el tracto femenino. El fluido seminal producido en las glándulas o los ductos del tracto reproductivo masculino también permite proteger y ocultar los ligandos espermáticos que se unirán a los receptores de la zona pelúcida o membrana vitelina para mantenerlos ocultos hasta entrar en el oviducto, en donde serán descubiertos. Estos ligandos se ubican sobre la membrana plasmática del espermatozoide en la región supraacrosomal. Así, el eyaculado, si no pasa por un ambiente oviductal, no se podrá librar de esas proteínas de cubiertas seminales y no podrá ser reconocido por los ovocitos. Ya en el oviducto, el esperma sufre capacitación. Las glicoproteínas de cubierta de la membrana supraacrosomal se retiran, así como las proteínas del fluido seminal que lo inmovilizaban. Ahora, por el contrario, el esperma está hiperactivado y se mueve intensivamente. Hay en el recambio de lípidos de membrana plasmática supraacrosomal para aumentar la fluidez de la membrana plasmática y además se libera de las proteínas protectoras de los ligandos del espermatozoide a la zona pelúcida del huevo. Hay un incremento en el metabolismo del espermatozoide y varias de sus rutas metabólicas, lo que permite, entre otras, la activación de los canales de calcio. Como pueden ver acá, se está mostrando en ratón cómo a nivel del útero el espermatozoide aún lleva sus proteínas protectoras, aquí las dibujan con una cubierta roja, y una membrana plasmática supraacrosomal poco fluida. Durante el paso hacia la parte más anterior del oviducto, se cambian los lípidos de membrana liberando colesterol y otros esteroles de manera que la membrana se hace más fluida. Para la región más anterior del oviducto, el espermatozoide ya ha revierto todos los cambios dados durante la maduración que prevenían su funcionamiento anticipado. Acá podemos ver cómo los ligandos del espermatozoide para los receptores de la zona pelúcida quedan nuevamente abiertos y cómo hay el eflujo de colesterol para modificar la fluidez de la membrana plasmática supraacrosomal y cómo esto es mediado por el estradiol, acá anotado como E2. Acá podemos ver cómo durante la capacitación se distribuyen las moléculas de lípidos de la membrana plasmática supraacrosomal. Miren por favor cómo antes de la capacitación los glicosfingolípidos, es decir, esfingolípidos con cadenas de azúcares, estaban distribuidos en toda la zona de manera similar. Una vez se da la capacitación, se concentran en la región supraacrosomal para darle fluidez a la membrana y asimismo estas zonas permitirán la formación de poros en la membrana plasmática durante la reacción acrosómica posterior. En el oviducto, el fluido oviductal se mueve hacia la parte anterior, llevando los espermatozoides
por las contracciones del músculo liso oviductal. Por otro lado, en B se puede ver cómo el ovocito emite un fluido de quimioatracción que tiene un gradiente movido por el batir de los cilios hacia la dirección opuesta. Y de esta manera los dos movimientos permiten el encuentro entre los gametos. En la región del istmo, es decir, entre la región anterior del oviducto y el útero, hay una zona estrecha y muy convoluta que forma criptas oviductales. Muchos espermatozoides se pierden en estas criptas y no siguen su trayecto hasta alcanzar la parte anterior del infundíbulo en donde será la fertilización. Es una forma de selección para los espermatozoides, pero también en muchas especies esas criptas sirven para almacenar los espermatozoides. En esas criptas de almacenadoras de espermatozoides se llaman receptáculos seminales y pueden guardarse los espermatozoides por años, porque las células del epitelio oviductal pueden mantenerlos con vida, nutrirlos y prepararlos para cuando ocurra la ovulación y puedan ser expulsados de allí por las contracciones del músculo liso oviductal que ocurren durante la ovulación. Esto independiza a las hembras de los machos, ya que pueden seguir teniendo posturas y camadas sin un macho cerca en cada estro o evento reproductivo. Entonces, para comparar ambos procesos, podemos decir que muchos de los cambios logrados en el tracto masculino son revertidos en el tracto femenino y el objetivo es proteger al espermatozoide para que actúe cuando ya es el tiempo de acción para encontrar la célula huevo y no antes. Muchos de los procesos que ocurren en el oviducto ocurren en la región del istmo o de las criptas, que además de seleccionar el esperma, permite que ocurra la capacitación. Las proteínas de condensación cromatínica se cambian durante la espermiogénesis de histonas a protaminas. Este cambio es revertido ya cuando se han fusionado los gametos. Las enzimas acrosomales que estaban inactivadas desde que se formaron en el acrosoma en el oviducto se liberan del factor incapacitante y ya pueden actuar como enzimas hidrolíticas. Los ligandos espermáticos para reconocimiento de los receptores de la célula huevo se protegen en los ductos masculinos y se liberan en los ductos femeninos para que efectivamente haya una unión ligando-receptor una vez se encuentren los gametos. La membrana plasmática supraacrosomal disminuye su fluidez en el tracto masculino, mientras que se hace mucho más fluida en el femenino para permitir la fluidez de la membrana y la organización de las proteínas transmembranales de esta zona. El espermatozoide se mantiene relativamente quieto en el tracto masculino por una serie de factores moleculares y las proteínas inmovilinas, que se retiran una vez el espermatozoide ha sido eyaculado y ha entrado en el oviducto. El espermatozoide está durmiente con un metabolismo bajísimo mientras está en el tracto masculino, pero se hiperactiva por un metabolismo altísimo una vez entra en el oviducto. Bueno, pensemos que ya llegaron varios espermatozoides a las inmediaciones de la célula huevo. Debe haber entonces un reconocimiento especie específico de la célula huevo hacia el espermatozoide. Para ello, primero debe haber un contacto físico. El proceso se llama así, contacto entre gametos, y es la asociación del espermatozoide con la membrana vitelina o zona pelúcida del huevo. El contacto no reconoce aún el que sean gametos compatibles, no es especie específico y muchos espermatozoides pueden contactar la célula huevo. En animales de fertilización externa, los espermatozoides deben atravesar las envolturas del huevo, gelatinas, para alcanzar la membrana vitelina. El contacto inicial es con la capa de gelatina. El esperma atraviesa la gelatina para llegar a la membrana vitelina en donde se dará el contacto con la membrana vitelina. La figura representa el huevo de un erizo de mar que tiene como los anfibios una gran envoltura de gelatina que lo protege. Los espermatozoides son capaces de atravesar sin ningún inconveniente esas capas de gelatinas y muchos llegan hacia la membrana vitelina. En mamíferos el ovocito no va desnudo sino protegido por la corona radiata. Entonces el esperma debe atravesar por entre las células de la corona radiata para hacer contacto con la zona pelúcida. Las células foliculares están en una matriz de ácido hialurónico que los conecta y que debe ser atravesada por el esperma. En la fotografía SEM, arriba, coloreada, se puede observar que las células de la corona radiata, las amarillas, por encima del ovocito,
y los espermatozoides de color verde atravesando por los intersticios entre las células para alcanzar en rosado la zona pelúcida y poder hacer el contacto. Una vez se dio el contacto, procede la adhesión entre los gametos. Esta es ya especie específica entre proteínas específicas, los ligandos del espermatozoide y las proteínas receptoras de la membrana vitelina o zona pelúcida. En la figura se ve un modelo de este proceso. Arriba en azul se ve la zona pelúcida con los receptores ZP glicanos, que son especie específicos para los ligandos del esperma, que acá se ven como unas moléculas en Y que están en la membrana plasmática del espermatozoide, por debajo de la cual se ve un espacio e inmediatamente debajo la membrana cromosomal, que a su vez tiene otro receptor en Y conectado por un poro de fusión. Veámoslo con detalle, comenzando por saber cómo son los receptores del espermatozoide en la zona pelúcida o membrana vitelina. El reconocimiento específico está mediado por la presencia de receptores específicos en la zona pelúcida o membrana vitelina. La zona pelúcida contiene 3 glicoproteínas, ZP1, ZP2 y ZP3. Son proteínas fibrilares que forman fibras longitudinales interconectadas. En la zona pelúcida se ubican los receptores espermáticos, como ya dije, ZP1, ZP2 y ZP3, organizados como moléculas fibrilares. ZP3 es el principal receptor del esperma a través de sus oligosacáridos o ligados. Estos oligosacáridos son los que se van a unir a los correspondientes ligandos del espermatozoide ubicados en la membrana celular supracromosomal. Si esta unión no se produce, el espermatozoide no podrá ser reconocido y no podrá haber singamia. Los ligandos de los receptores de la zona pelúcida se encuentran en el espermatozoide, tanto en la membrana plasmática ZP3 como en la membrana cromosomal interna ZP2. En esta figura el ligando de la ZP3 se denomina GALT. Además de esta asociación entre oligosacáridos de dos proteínas receptor-ligando, otra proteína compleja derivada de la región lateral del espermatozoide, la CET1, se adhiere a sí mismo a la zona pelúcida, pues es una proteína compleja especializada en unirse a matrices extracelulares. Por lo tanto, los carbohidratos presentes sobre la zona pelúcida proveen un código que facilita el reconocimiento específico y es el objetivo de estudio para el desarrollo de los nuevos anticonceptivos moleculares. La adhesión del esperma con la zona pelúcida a través de sus receptores desencadena una serie de reacciones importantes en el espermatozoide, como es la apertura de los canales de calcio que permiten la entrada sostenida de calcio al citoplasma del espermatozoide. Este calcio que ingresa provoca la reacción acrosómica. La adhesión permitió entonces al espermatozoide ser reconocido y propiciar la entrada de calcio que induce la fusión de la membrana plasmática del espermatozoide con la membrana cromosomal externa y así la liberación de las enzimas hidrolíticas de la cromosoma que harán un orificio en la zona pelúcida del huevo, permitiéndole pasar al espermatozoide. Veamos con detalle esto. Durante la reacción acrosómica, las dos membranas, la plasmática del esperma y la acrosomal externa, se reorganizan, se fusionan produciendo poros por los que saldrán las enzimas acrosomales. El esperma así perderá su membrana plasmática supracromosomal y las enzimas acrosomales y quedará sobre el núcleo solamente la membrana acrosomal interna. Miremoslo de nuevo acá en un espermatozoide tipo humano. Tenemos la membrana plasmática del espermatozoide por encima de la cromosoma. Luego la membrana cromosomal externa, el contenido de la cromosoma, la acrosina, y la membrana acrosomal interna, que está por encima del núcleo del espermatozoide. Con la adhesión ocurre la reacción acrosómica. La reacción acrosómica ocurre por la entrada de iones sodio y calcio y la expulsión de protones a través de una bomba que eleva el pH. Como consecuencia, hay fusión de la membrana plasmática supraacrosomal con la membrana acrosomal externa que determina la formación de poros por los que sale el contenido de la cromosoma, la acrosina. Esas enzimas hidrolíticas especializadas que me van a permitir erodar la zona pelúcida o membrana vitelina. Con la salida de la acrosina, el frente del espermatozoide queda solo protegido por la membrana acrosomal interna.
Veámoslo acá de nuevo. En la izquierda, en A, pueden ver una foto de microscopía electrónica de transmisión mostrando cómo se forman los poros para la salida de la acrosina. En la B, la secuencia de eventos para la reacción acrosómica finalizando con la pérdida de la región supracrosomal y el acrosoma. Acá lo volvemos a ver. La reacción acrosómica se da por fusión entre la membrana plasmática supraacrosomal del espermatozoide y la membrana acrosomal externa, liberándose así las enzimas acrosomales. Es como un spray, como ustedes lo pueden ver. De nuevo, podemos acá entender qué ocurre en la reacción acrosómica. Fíjense ustedes que el calcio es el determinante de que ocurra la reacción acrosómica porque es el determinante de la fusión de las membranas involucradas, la membrana plasmática del espermatozoide por encima del acrosoma y la membrana externa acrosomal. Y aquí el mismo proceso para los espermatozoides en forma de hoz de ratón. Ya dijimos que habían dos receptores en la zona pelúcida, la ZP3, que ya lo vimos, y la ZP2. El ligando para la ZP2 se encuentra como un refuerzo de adhesión en la membrana acrosomal interna y permite entonces un reconocimiento adicional al que ya se había establecido entre la ZP3 y su ligando correspondiente. Una vez se da la reacción acrosómica y queda en el frente del espermatozoide la membrana acrosomal interna, esta debe ser asimismo reconocida y adherirse a los receptores ZP2 de la zona pelúcida para poder continuar atravesando la zona pelúcida. La consecuencia de la reacción acrosómica es que las enzimas hidrolíticas de la acrosina hidrolizan la zona pelúcida, es decir, la zona pelúcida es erodada por las enzimas y el espermatozoide, ayudado por su movimiento flagelar, penetra por completo la zona pelúcida para alcanzar la membrana plasmática de la célula huevo. Vamos entonces en el tercero de los procesos. Ya hubo contacto, luego adhesión, ahora reacción acrosómica, que le permite al esperma atravesar la zona pelúcida o membrana vitelina para alcanzar el huevo. Como vemos de nuevo acá, la liberación de las enzimas acrosomales permite la penetración del esperma a través de la zona pelúcida. Se perfora un túnel a través de la zona pelúcida a la velocidad de 1 micrómetro por minuto. Entonces, para concretar, la reacción acrosómica ocurre derivada de la adhesión entre receptores de la célula huevo y ligandos del esperma. Esta unión desencadena la activación por intercambio iónico a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide. Hay influjo de iones sodio y calcio y una bomba de hidrógeno que incrementa el pH intracelular. El calcio es indispensable para la fusión de las membranas. La fusión de las membranas incluye la membrana plasmática de la cabeza del espermatozoide y la membrana acrosómica externa de la cabeza del espermatozoide. Y eso produce una múltiple ruptura de estas membranas y con ello la salida de las enzimas, específicamente de la acrosina. Entonces, la penetración del esperma en la zona pelúcida me permite acercar el esperma a la membrana plasmática de la célula huevo, llegar al espacio perivitelino y así comenzar la siguiente fase, que es la fusión de los gametos. Pero antes de continuar con la fusión de los gametos, veamos que en ovocitos de insectos, algunos peces y algunos cefalópodos se tienen huevos con corion y el esperma debe entrar entonces por los micrópilos. Debajo del corion está igualmente la membrana vitelina o zona pelúcida y por tanto los procesos son similares. Los micrópilos usualmente tienen un tamaño similar al de la cabeza del espermatozoide. La llegada del esperma a la zona pelúcida en huevos sin corion y por tanto sin micrópilos tiene múltiples sitios para su ingreso. Sin embargo, en huevos con mucha yema, la yema se constituye en un impedimento para que el espermatozoide entre por cualquier lado. Así, por ejemplo, aquí podemos ver en el tracto reproductivo de la gallina, donde ocurre la fertilización en la región anterior del infundíbulo. En este momento el huevo lleva apenas, es la yema con su disco germinal. En el disco germinal corresponde al núcleo de la célula huevo. Los espermatozoides solo deben entrar por esa zona porque si entran por el lado, si van a entrar por el lado donde está la yema, simplemente no van a poder llegar hasta el núcleo.
Con esto terminamos la primera fase de la descripción del proceso de fertilización, por ahora en vertebrados. Entonces vimos cómo es que se da el encuentro entre los gametos, cómo es que se da el contacto, luego la adhesión que me permite el reconocimiento especie específico entre los gametos, que me provoca a su vez la reacción acrosómica y que termina permitiendo la penetración de la zona pelúcida por parte del espermatozoide. En la siguiente clase terminaremos el proceso de fertilización y lo compararemos entre grupos.